sesiones al decano, digamos, al más grande. Sí. Polini es un hombre de 82 años. Él sigue diciendo que él no fue, que es algo que se filtró desde la transmisión oficial. Pero en un rato vamos a escuchar. Las dudas quedan. En un rato vamos a escucharlo. 16 minutos, le damos la bienvenida al exministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, exministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni. Alberto, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto, como siempre, recibirlo en la vuelta completa. Andrea, Víctor, a ustedes. Muchas gracias Alberto, por la comunicación. Bueno, es raro esto, ¿no? De recibirlo como exministro de Educación de la provincia. Bueno, sí, pero uno no es toda la vida ministro y anda por ahí con esa responsabilidad. Había un pensamiento que venía siendo sostenido desde hace un tiempo, hablado con el gobernador y finalmente decidió que fuera ahora. Yo le agradezco infinitamente estos años. Tuve, Andrea, Víctor, una gran fortuna en mi vida y no voy a hablar mucho más de eso porque es más personal, pero he trabajado con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof. Fueron mi presidenta y mi gobernador, dos personas a las cuales les interesa la educación y entonces todo se hace más sencillo. Así que bueno, era tiempo de cerrar una etapa y pensar cómo poder colaborar desde otro lugar, ¿no? Bien, es decir que no desde un cargo, digamos, ejecutivo de un ministerio, pero sí haciendo política, sigue haciendo política Sileoni. Sí, por supuesto, y siempre hay un camino para adelante. Nosotros tenemos que construir una propuesta con pasión, con inteligencia, que satisfaga a los y las argentinas, cosa que en este último tiempo no lo hemos podido articular. No importa quién la encabece, pero sí quiero participar desde lo educativo en eso que viene para la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos que recuperar el poder, tenemos que recuperar el gobierno. Sería un retroceso muy grande para la vida de los argentinos, ya no solo para lo educativo, para la vida, para la construcción de la sociedad que este gobierno persista 2 mandatos, sí, ¿no? Sí. Bien, Alberto, usted dice para lo que viene, ¿no? Nos estábamos mirando con Víctor, porque bueno, lo que viene sabemos para dónde va, ¿no? Viene la reforma laboral, viene la reforma previsional, reforma tributaria, reformas todas pedidas por el Fondo Monetario Internacional y por lo que sabemos, porque esto es información, no es que nosotros estamos opinando que esto lo pide el Fondo Monetario, no. Estos son pedidos del Fondo, exigencia del Fondo Monetario, más las redacciones que se están haciendo en los distintos estudios interesados, ¿no? En el sector empresario y también la letra chica de algunas reformas. Ahora, también viene la reforma educativa de los libertarios. Por lo que sabemos, es una reforma que va en contra de lo que ha construido en su historia la Argentina desde Sarmiento hasta acá. ¿Esto es así? Yo creo que desde Belgrano hasta acá, bien. Andrea. Yo creo que el primero que se puso a hablar públicamente, digo, como con un cargo muy importante, fue Belgrano. Hay un artículo en la Gaceta de Comercio, perdón que vaya tan atrás. No, está bien, es que hay que ir hasta ahí atrás para ver dónde estábamos antes de eso. El daño de lo que quieren hacer también. 17 de marzo del 1810, un artículo que se llama Educación, y es el primero que dice algo así, bueno, sí, es importante los cañones, los ejércitos, la agricultura, la incipiente industria, pero por favor, es fundamental que haya escuelas en todos lados para los niños, ¿no? Fundar escuelas es sembrar almas, decía, y bueno, y por supuesto, después,
En nuestra provincia, en el cargo que tuve hasta hace unos días, estuvo Domingo Faustino Sarmiento. No nos gustan algunas cosas de Sarmiento, esto está claro, pero sí nos gusta ese Sarmiento que construyó un sistema educativo, que pensaba que los chicos debían estar en la escuela, y inventó el alumno en el sistema, en la sociedad argentina, Sarmiento. ¿Cómo no le vamos a tener gratitud? Y este gobierno, esta idea que hoy gobierna, rompe con todo eso. Yo creo que hay una inteligencia en lo previsional, en lo laboral, en el armado conceptual de este gobierno, que es romper lo común, romper lo común. Y últimamente me recuerda aquella frase que ya tiene como 50 años, de Margaret Thatcher, que venimos a cambiar el alma de la sociedad. Y eso es también la propuesta educativa, ¿no? Sí, como toda habría que reformularla, la frase de Thatcher, ¿no? Perfeccionarla, venimos a vender el alma de la sociedad, ¿no? Sí, sí, en esta idea de que todo se compra y se vende, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, el Estado corrido, la familia le da un rol a la familia, la posibilidad de remover, de nombrar y remover docentes, directivos. Por supuesto que respetamos a la familia, pero no en ese rol desmedido, ¿no? Claro. Un Estado desdibujado, la posibilidad de que haya educación en casa desde el nivel inicial. Eso es una... ¿Qué pasa con la socialización, no? Bueno, nada, eso es a mí me parece... Mire que no me puse a hablar todavía del rol absolutamente inactivo desde lo económico. El proyecto de presupuesto para el año que viene desestima el 6% del PBI destinado a educación, el 1% a ciencia y tecnología, eliminaron el fondo de incentivo docente, eliminan el fondo para las escuelas técnicas. El otro día en una escuela técnica un grupo de muchachos y docentes me decían un paquete de electrodos para soldar vale 50.000 pesos, se va en una tarde en una práctica escolar. ¿Quién lo va a hacer eso? Y nadie lo va a hacer. No importa, que cada uno se arregle como puede. Eso, bueno, eso me parece que es lo que tenemos que pelear y discutir. Vuelve la educación religiosa a la escuela pública, optativa, está bien, pero ¿qué sentido tiene eso? Tantas necesidades tenemos en las escuelas públicas, tantas deudas tenemos, y las asumo porque lo hemos hablado muchas veces aquí, de aprendizajes, de que haya clases todos los días. ¿Qué invento es ese que haya religión en la escuela? Bueno, es un retroceso muy grande, sobre el cual creo que hay que estar muy alerta y hay que pelearla, ¿no? Pareciera, no sé, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está Víctor Mastrangelo? ¿Qué tal? Saluda. ¿Qué tal? Que va exactamente esta reforma en el sentido contrario de lo que ha ido históricamente la educación, desde eso que usted mencionaba de Belgrano, incluso pasando por Sarmiento. Siempre se buscó una educación que de alguna manera tratara de igualar las posibilidades, las oportunidades, y que a su vez actuara como un factor de ascenso social, y parece que el gobierno fuera con la intención de desintegrar ese entramado, de desigualar, por decirlo de alguna manera, ese punto de partida, y asegurar de alguna manera la ignorancia como forma de sumisión de la sociedad, ¿no? Porque da la sensación que con esta reforma, por lo menos por lo poco que pude leer, va a depender mucho de la calidad de la educación que uno tenga, la capacidad económica de las provincias o de las escuelas o de las ciudades, o de quien ponga la plata detrás de eso para que pueda funcionar. Sí, por supuesto, claro, es así, y va a depender de las capacidades económicas de las personas. De las personas, claro. Ellos lo enmascaran atrás de esa palabra que ya no dice nada, que es libertad. Hoy en el Congreso, en la asunción de los nuevos diputados, en varios pasajes gritaban libertad. No es libertad.
La extrema derecha, cuando habla de libertad, habla de abandono. No es libertad, es hacer lo que puedas. Miren, el sistema educativo funciona con un Consejo de Ministros, que es una reunión, el Consejo Federal de Ministros. Bueno, eso está roto. Ya no hay más sistema educativo nacional. Es cierto que el Estado Nacional no tiene escuelas, pero eso no quiere decir que no haya un sistema educativo nacional. No tiene escuelas a cargo, pero tiene que articular, tiene que financiar, bueno, ya está. Ese mapa es como si le hubieran pegado un martillazo a un vidrio, está totalmente fragmentado. Ya no sabemos las provincias qué hace la otra, cada uno se arregla como puede. Bueno, yo creo que eso no es algo impensado. Hay una política de fragmentación, hay una política vamos a discutir los salarios por empresa, así te rompo el frente común, rompo los gremios, rompo la escuela como espacio de lo común y como espacio de la preferencia de la ley. Hago que cada uno haga lo que le parezca hacer. Bueno, y eso me parece que claro, que es algo que no está acostumbrada a nuestra sociedad. Nuestra sociedad tuvo una presencia de la escuela pública muy importante. La escuela pública es la noble igualdad del himno. Eso es la escuela pública. Claro, pero a partir de ahora y de esta reforma, entiendo que no es obligatorio enviar a los pibes a la escuela. O sea, bueno, partimos de esto, que es la información que está circulando, ¿no? Que cada padre puede decidir si quiere escolarizar a su hijo en una institución o quiere ponerle un maestro en su casa. Bueno, pero eso es lo que ha dicho hace un tiempo, un año y pico, algún diputado, ¿no? Venegas Lynch. Sí. Si el padre lo necesita en el taller... claro, y el tema del trabajo infantil está asociado también. Pero Andrea, Víctor, ¿cuánto le costó a la humanidad? ¿Cuánto nos costó trabajar por la primaria obligatoria? Después de 2006 con Néstor la secundaria obligatoria. Hoy prácticamente todos los chicos arrancan la secundaria, fue un paso muy importante. Tenemos deudas en los aprendizajes, pero todo eso se va a desbaratar en unos años de un gobierno insensible. Gobierno insensible porque cualquiera de ellos, me animo a decir, aunque no conozco sus biografías, mandan a sus hijos a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, porque tienen esa pretensión, que sean esos hijos los que gobiernen el país. Sí, los que tienen. No la horizontalidad del conocimiento de las universidades. Era aquello de Macri, ¿no? ¿Para qué tantas universidades? Los ricos piensan que no es necesario tantas universidades porque con las pocas que hay sus hijos van a estudiar. Bueno, se trata de que estudien otros. Una buena sociedad es una sociedad donde no solo estudian los que siempre estudiaron, sino que empiezan a estudiar hijos de otras familias que no tienen egresados universitarios en su casa. Bueno, todo eso hoy está en riesgo. Bueno, y de hecho entiendo que todo esto tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Porque no es una cuestión de... Pasa que, bueno, ahora la composición del Congreso es otra, desde esta jura, ¿no? De los nuevos diputados. Por lo tanto, veremos cómo se desarrolla la vida legislativa también, ¿no? Y qué rol le da al Congreso de la Nación el presidente. Pero usted nos referenciaba recién, Alberto, que está roto lo que es el Consejo de Ministros, ¿no? Por lo menos en el tema de educación. Pero acá los gobernadores tienen un rol. ¿Por qué ese Consejo de Ministros, por qué no funciona? ¿Qué pasó? No, sí funciona, pero es una formalidad, digamos. Claro, claro. Porque los gobernadores hoy o sea, le robustecieron de alguna manera, aunque no fueran directamente a integrar el bloque de la Libertad Avanza, le facilitaron que alcance esta primera minoría y que pueda ocupar los lugares preferenciales en las comisiones. En fin, el rol de los gobernadores en esta Argentina 2025, fines de 2025, es muy importante. Vemos gobernadores que
están, bueno, tratando de defender lo que pasa en sus provincias y no mucho más. ¿Usted coincide? No quiero entrar no quiero ofender. Sí. Pero nuestro gobernador encabeza una discusión frontal. Sí, eso lo sabemos, sí. No, pero quiero decir, ese gobierno al cual, ese gobierno que le debe a la provincia de Buenos Aires algo así como 11 billones de pesos. Sí. Ujú. Y hay otros gobernadores que por 3 pesos firman cualquier cosa. Entonces soy pesimista respecto de eso, Andrea, claro. porque con nada o con alguna promesa de algo, que es lo mismo, bueno, ya hemos visto Catamarca, hemos visto otras provincias. A ver, vamos a poner en juego, suponiendo que se discuta en el Congreso esta modificación de la ley, que es derogar la ley de educación nacional, que fue una ley de 2006 muy consensuada con todas las provincias y con toda la sociedad. Bueno, eso de un plumazo se deroga. ¿Contra qué? Contra algún favor sectorial que algún gobernador se puede llevar. Bueno, eso es lo que está en peligro, por alguna coyuntura, algún favorcito, alguna cuestión para un desahogo económico coyuntural. Bueno, podemos estar retrocediendo 150 años. Mire, esta nueva ley no habla de derechos, Uh-huh. La ley que aún está vigente en materia educativa tiene un artículo, arranca diciendo que la educación es un derecho personal y social garantizado por el Estado. Un derecho personal y social garantizado por el Estado. Este nuevo proyecto de ley no habla de derechos, habla de las familias, habla de las personas. Claro. No habla de las escuelas, no les importa. Bueno, eso es lo que está en peligro. Y claro que soy pesimista en algunas cuestiones, porque no va a haber las discusiones que hubo en ocasión de la ley 1420, porque ni siquiera son eso, Andrea, Víctor, Sí. no son los conservadores que hubo alguna vez en la Argentina, sino que lean las actas de las discusiones de la ley 1420, donde había conservadores de fuste. Bueno, Roca tampoco nos gusta en algunas cosas. No nos gusta Roca respecto de los indios, pero Roca fue la ley 1420 y se peleó con el Vaticano, rompimos de relaciones con el tema de la Vaticano. educación laica, sí. Sí, además Exactamente. pareciera que van en el sentido exactamente contrario, ¿no? Porque, volviendo al Pero tema, claro, Roca bueno, iba por la integración del país, por ampliar la frontera, y esto da la sensación que lo que quieren es terminar con una Argentina fragmentada en 4 países. Un mercadito. Claro. Un mercadito en venta siempre, al mejor postor por espejitos de colores, Claro. como dice nuestro gobernador, espejitos que ya conocemos. Veremos, Ni siquiera Alberto, son- sí. Ni siquiera son. No, digo, ni siquiera son aquellos de los indios cuando vendieron por espejitos de colores, era la primera vez. Estos ya los conocemos, estos espejitos de colores. Un retroceso tremendo. Bien, bueno, veremos cómo reacciona también la sociedad, ¿no? Que cumple un papel y muy importante en todo esto. Ya la vimos reaccionar con la defensa de las universidades públicas. Acá está Sí, por supuesto. hay mucho en juego, ¿no? Hay mucho en juego. Bueno, Alberto, Por supuesto, por empezaron supuesto. entonces nuestras conversaciones de educación y de política, ahora ya podemos hablar más relajados, entiendo, ¿no? Cuando Así que, quieran, para mí bárbaro. siempre es un placer hablar con ustedes. Para Bueno, nosotros le mandamos también. un abrazo, Un abrazo a ustedes dos. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Alberto Sileoni estuvo charlando con nosotros acerca de lo que se viene en materia de reforma educativa, una reforma